Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas de nuestro estado Bolívar. Igualmente saludamos a nuestros compatriotas de la patria grande, de la patria hermosa, de la patria bolivariana. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Y recuerden, compatriotas, que este programa se transmite mediante La Voz de Guayana, 89.7 FM, Sonido de la Revolución, desde Ciudad Guayana, en el municipio Caroní, Estado Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. Y que también se retransmite mediante nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande a través de sus distintos diales ubicados en la extensión de la República Bolivariana de Venezuela. Insisto en agradecerles su acompañamiento el día de hoy en esta emisión número 719 de Parlamento Abierto. El programa de hoy vamos a dedicarlo a un acontecimiento reciente, un acontecimiento de altas proporciones y dimensiones en el contexto internacional, pero que evidentemente en nuestro país tiene una gran connotación por el rol de Venezuela precisamente en lo que es la geoestrategia, la geopolítica regional. Y precisamente me refiero, vamos a tratar el tema de lo que tiene que ver con la sexta cumbre de jefes y de jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizó el pasado día 18 de septiembre de este año 2021, allá en la Ciudad de México, en el mismo país, en México, gracias al apoyo del presidente Manuel Andrés López Obrador, quien en una decisión, dado que es el presidente pro tempore de la CELAC, pues asumió lo que corresponde la celebración de esta sexta cumbre. Muy importante porque fue una cita que nos permitió conocer mediante la experiencia, conocer en vivo los acontecimientos que de verdad revela y muestra una situación a nivel del contexto geopolítico en América Latina y el Caribe. Por eso, el día de hoy no podía menos que invitar a una persona amiga de nosotros con amplísima experiencia, y ya ustedes lo saben, en el contexto y el conocimiento y el estudio internacional. Me refiero al profesor Ernesto Huón Maestre, quien es docente universitario de posgrado, de doctorado, de maestrías en la materia de relaciones internacionales, estudios internacionales, seguridad de la nación, de lo que tiene un doctorado, además de ser internacionalista, analista político y un estudioso sobre la materia en el contexto, repito, de orden político, de orden estratégico y de relaciones internacionales. Agradecemos al profesor Ernesto Huón Maestre por haber nuevamente respondido a la invitación que le hicimos y fundamentalmente que y estamos seguros, nos va a brindar esos conocimientos, reflexiona el producto de la experiencia y el estudio. Muchas gracias, profesor Ernesto Huón, por acompañarnos el día de hoy en esta emisión número 719 de Parlamento Abierto. Muchas gracias, doctor Ríos, por esta invitación que me hacen para conversar sobre este tema tan importante como es la CELAC, la celebración de su sexta cumbre allá en México, que se ha convertido México en un abanderado de las causas populares de América Latina y el Caribe. Así es. Eso es muy importante, profesor. Eso que acaba usted de señalar con respecto a México. Siempre México ha tenido una relevancia por su ubicación. Sabemos perfectamente que es vecina de los Estados Unidos de Norteamérica, de la América del Norte, y tiene un papel preponderante en Centroamérica y Caribe. Y estamos nosotros en Sudamérica y siempre con México
principalmente Venezuela ha tenido una buena vinculación. Y con respecto a esta cumbre, 4 años que prácticamente la CELAC se le había como un atentado contra su propia existencia, con visos de pretender desaparecerla, y esto porque tiene mucha importancia. Y dada esa circunstancia, profesor, y ahora que varios países asistieron a esa cumbre, dado el escenario de carácter político regional, me refiero a Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, ¿cómo podemos visualizar esa cumbre, el resultado, lo que vimos allí en México ese día, el pasado 18 de septiembre? Cuéntenos para su apreciación y criterios qué podemos compartir con respecto a este evento tan importante. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta los momentos en que la CELAC ha tenido desde que surgió, sobre todo por qué surgió y después por qué ha tenido los momentos de alza y de baja y de alza, ¿no? Primeramente hay que recordar que la CELAC se da a finales de 2011 como confluencia de 2 o 3 organismos o reuniones colectivas que se estaban desarrollando y que deciden los gobiernos que participan, sobre todo Brasil con Dilma Rousseff, Argentina con Kirchner, Cristina, Bolivia con Evo, Correa en Ecuador y los países del ALBA en general, que son un elemento importante en las decisiones. Y se da esa reunión, esa decisión de hacer la CELAC, excluyendo a Estados Unidos y a Canadá, después que ocurre el golpe de Estado en Honduras, que es depuesto el presidente Zelaya, y se consolida la idea en el entorno también de las agresiones que estaba teniendo el presidente Lugo de Paraguay. El presidente Lugo le terminan de dar el golpe de Estado a principios del 2012. Ya desde el 2011 se había creado la CELAC. Hay un pronunciamiento de la CELAC en ese momento. Y así, durante los años del 2011 hasta el 2015, la CELAC tuvo una actividad muy fuerte y con planteamientos, como mismo ahora vemos esta declaración final de la cumbre, de la 6ª cumbre. Lo que pasa es que a partir de que empiezan la ofensiva de Estados Unidos contra los gobiernos populares que le dieron vida a la CELAC, comienza a inactivarse la CELAC. Esto tiene también coincidencia con el papel que empieza a jugar con mayor peso Venezuela en los no alineados desde el año 2014-2015. Venezuela era la cumbre de los países no alineados, era sede pro tempore, presidencia pro tempore. Y también esto está vinculado a la preocupación que tiene la política exterior injerencista de Estados Unidos para contener el avance de Venezuela. Y aquí es donde se da el marco, donde se da la declaración, la resolución del presidente estadounidense Barack Obama para catalogar a Venezuela como una amenaza inusual extraordinaria. 2015, con el objetivo, eso fue 2015, profesor, ¿no? Sí, 2015, con el objetivo de aterrorizar a los demás gobiernos que estaban produciéndose algunos cambios y acelera también algunas elecciones a favor de opositores de los gobiernos progresistas, y se empieza entonces a resquebrajar un poco la unidad en Latinoamérica respecto a la CELAC. Es cuando también empiezan a atacar a UNASUR, a hacerla inoperante, y también a ataques a Petrocaribe y a Venezuela y a Cuba. Entonces, ahí se ve cómo hay una relación directa entre la política exterior agresiva de Estados Unidos y dijéramos,
el carácter positivo de la integración latinoamericana, en la medida en que la política exterior de Estados Unidos es agresiva, pero hay gobiernos que se alían a ellos abiertamente, bueno, se detiene mucho el problema de la integración. ¿Qué está pasando ahora? Que con la pandemia se ha producido yo dijera, un esclarecimiento de los intereses que se mueven internacionalmente, que tienen a los pueblos un poco parados de recibir vacunas. Se está viendo con mayor claridad las ambiciones, los egoísmos de los países desarrollados que controlan y acaparan las vacunas y los insumos que tienen que ver con las vacunas. Por eso, los gobiernos de ahora latinoamericanos, presionados por los pueblos en general, sobre todo los de derecha, asumen posiciones como estas que vemos en la declaración de CELAC, donde se hacen alusiones a muchos temas relacionados con las demandas que están teniendo los pueblos, no solamente en el marco internacional a través de los gobiernos, sino también en los foros internos nacionales, en los procesos electorales, como vimos ahora con la elección de Castillo en Perú, como hemos visto hasta los esfuerzos que está haciendo algunos personajes como Bukele en El Salvador, que tiene unas relaciones muy buenas con Nicaragua, pero es también atacado. Ayer, hoy mismo apareció unas declaraciones en contra de la injerencia de Estados Unidos allí. Es decir, hay una situación de parte de los pueblos latinoamericanos que están presionando a través de protestas, a través de documentos, de declaraciones hacia los gobiernos, y obligan a los gobiernos a adoptar estas medidas conjuntas en el contexto latinoamericano de CELAC para que aparezcan como gobiernos que plantean demandas que le interesan a los pueblos. Entonces, en esto los gobiernos del ALBA están muy dispuestos a abrir las relaciones, impulsar las relaciones, echar a un lado la discrepancia, echar a un lado hasta que se resuelvan las contradicciones con otros gobiernos, y les ha pedido, como hizo el presidente Maduro, les ha pedido en este sentido más trabajo por la unidad y por los proyectos conjuntos, como bien está en la declaración final de CELAC, para poder avanzar hacia una región que puede ser, perdón, que puede ser la primera región y primer bloque económico del mundo con el tiempo, si se hacen las cosas que hay que hacer, porque tiene una mayor unidad de todo tipo de cosas culturales, religiosas, tiene recursos enormes en sus tierras, se convierte en la primera potencia gasífera, se puede convertir en la primera potencia gasífera, pero para lograr eso necesita algunas transformaciones en la infraestructura continental, de la cual podemos conversar un poco más adelante, que es algo que está mencionado muy discretamente en la declaración, pero que hay que decir con nombre y apellido en qué debe consistir esa red de infraestructura del primer mundo. Es muy importante, profesor, lo que usted acaba de Sí. señalar, porque es un contexto universal. De hecho, la consolidación de un bloque como CELAC, sin la participación de los Estados Unidos, parece convertirse en un factor indispensable, en un factor fundamental para el avance de nuestros países, de nuestros pueblos. Tanto es que, y en eso le invito a la interpretación de lo que ocurrió en la cumbre cuando emite una salutación al presidente Xi Jinping de China de una manera concreta para brindar todo su respaldo a la América que dejó entrever al presidente Xi Jinping golpeada, a la América que es objeto incluso de discriminación con respecto a las vacunas y su distribución en los países de menos recursos. Y el presidente Xi Jinping señala que seguirá apoyando a América en todo lo que tenga y pueda hacer mientras dure la pandemia. Aparte de los otros elementos, ganar y ganar, que es una de las
de los eventos referenciales desde el punto de vista económico y de desarrollo económico que tiene China con respecto a sus relaciones y ahora con América Latina y el Caribe. ¿Cómo interpreta usted que precisamente en esa cumbre emita un mensaje tan directo, tan importante y tan especial el presidente Xi Jinping? Sí, China socialista en estos momentos es el primer socio comercial de América Latina. China, de la República Popular China, Eso de está muy esa bien. república que fundó Mao Zedong Así y que tiene relaciones amplias de carácter comercial con todos los países de América Latina, de carácter financiero, con recursos de préstamos, de crédito, de carácter productivo, con inversiones en el sector productivo y en el sector de la infraestructura de los países latinoamericanos, porque China se pone a la orden de los países que hacen convenios de alianzas con ellos para intercambiar los bienes que cada quien pueda ofrecer. Por ejemplo, Cuba le ofrece a China algunas vacunas, algunos productos farmacéuticos para producirlos conjuntamente en el mercado chino, que es de 1.400 millones de personas. Es decir, que si se logra hacer una pastilla, se logran 1.400 millones de pastillas a vender, ¿no? Entonces, así tiene con varios países de América Latina. Venezuela es uno, si no es el primero, es el primer socio comercial de China. Creo por que el hasta este intercambio. momento es el primero, profesor. Sí, por el intercambio que tiene en diferentes rubros y que abastece a China de muchas cosas y China abastece a Venezuela de otra cantidad de productos para las casas bien equipadas, para la cuestión petrolera, en taladros, para varios proyectos que tiene Venezuela y que cuenta con ellos. El transporte importantísimo. Para el desarrollo sostenible, el transporte. Ahora, de China se espera otras cosas que se pueden impulsar en lo que es la infraestructura. Pero también coincide lo de China con la sede en México, porque China está también incentivando y México está también muy de acuerdo en recibir toda una serie de proyectos con China para poder desarrollar de forma más sostenible la nación mexicana. La nación mexicana. Coincide, además de las cuestiones estas, el contrapeso que desde el punto de vista geopolítico puede significar China para las amenazas que tiene Estados Unidos hacia los países centroamericanos, los países latinoamericanos, los países caribeños, que ya teniendo un respaldo como el respaldo de China, pues las decisiones de parte de Estados Unidos son más pensadas, no se pueden lanzar como se lanzaron antes en las décadas de 50 y 60 a realizar golpes de Estado a troche y moche, porque China tiene poderíos de inteligencia, de contrainteligencia, de también militar y sobre todo económico, que es el gran fuerte de China, ¿no? Ese con respecto a China, que también avala cada punto de los tantos puntos que se hizo en la declaración que son 44 puntos, la declaración de CELAC, la cual es un gran texto de estudio para todo estudioso de las relaciones internacionales, para todo estudioso de los países, como estos países, 33 países, aunque no estaba Brasil, por las posiciones anacrónicas de Bolsonaro, pero 32 países que firmaron incluso la última declaración especial respecto al clima y al desarrollo sostenible, que es muy importante también esa declaración. Así que es. son declaraciones que normalmente se hacen en las cumbres para que no se aglomeren en la declaración final, que tengan su propia declaración. Muchos de los puntos que aparecen, de los 44 puntos que aparecen en la declaración final, están desarrollados en declaraciones especiales. Y esa también hay que tenerla en cuenta, porque la CELAC desde el principio hizo sus declaraciones como colofón de las cumbres, pero también hizo
proyectos de planes de acción conjunta. Y en eso creo que la insistencia del presidente Maduro de pasar de la declaración de objetivos como es la declaración esta final de la cumbre, de pasar de esa declaración de objetivos a los documentos estratégicos, de realizar proyectos para cumplir esos objetivos. Por eso creo que hay que seguir observando y estudiando estos puntos, doctor. Sí, el presidente Maduro ha propuesto incluso el fortalecimiento de carácter institucional, creando una especie de consejos de ministros, algo relacionados con lo social, lo político, lo económico y, ¿por qué no?, lo cultural, lo climático. Son temas que deben abordarse ahora. El presidente Maduro lo especificó, señalando que debe existir una estructura, y creo que otro presidente también lo dijo, uno de los presidentes o primer ministro de las Islas del Caribe, quien también señaló que debe haber algo concreto, algo estructurado en la organización para que se desarrollen todos esos temas con agendas, ¿verdad? Muy bien planteadas. Yo lo que creo, profesor, es que nuestro pueblo debe sentirse muy contento porque fundamentalmente estamos dando pasos fuertes, pasos contundentes y sólidos con estas organizaciones y relaciones internacionales, la diplomacia, la política internacional, que de ello tiene mucha experiencia el presidente Nicolás Maduro. Yo quiero recordar a todos nuestros usuarios y usuarias que estamos acompañándonos en otra emisión de Parlamento Abierto, Una Voz del Pueblo en Revolución, nuestra emisión número 719 con el profesor Ernesto Huón Maestre, politólogo internacionalista, docente universitario, doctor en seguridad de la nación. Bueno, ya ustedes lo conocen y lo conocemos todos. Bueno, profesor Huón, sí, doctor. Dentro del contexto de todo esto, cuando Venezuela viene avanzando, recientemente, por cierto, vi una encuesta en Telegram sobre la apreciación del pueblo con respecto a que si cree el pueblo que estamos avanzando en lo que tiene que ver con mejoras del escenario de carácter económico en Venezuela. Y allí aparece un porcentaje bastante elevado, que creo que estamos ya como el 68%, señalando que sí hay una percepción de que estamos mejorando la situación económica de Venezuela con grandes esfuerzos. Todavía hay mucho camino que recorrer, pero ¿qué le parece esta cumbre entonces? La relación ahora con China, que aparece allí muy decidida a continuar, nos hace recordar a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, quien hizo tanto empeño en relacionarnos con China, y que ahora con una cumbre de esta naturaleza, cuando estamos luchando contra las medidas coercitivas unilaterales, esa perspectiva, incluso la perspectiva post-pandemia, profesor, en el aspecto económico, social, cultural, político. Sí, bueno, dijéramos que para decir una especie de frase, de resumen con respecto a eso, la CELAC fue un golpe extraordinario a Estados Unidos. Ajá. Porque toda la declaración es como toda una serie de expresiones que han estado siempre enfrentadas a lo que ha dicho Estados Unidos y a lo que ha hecho Estados Unidos en los países de América Latina y el Caribe. Desde el respeto, que como aparece en los primeros puntos de la declaración, los primeros aspectos políticos que aparecen es el rechazo a los golpes de Estado, el rechazo a la injerencia en los asuntos internos, la defensa de la soberanía de los estados, el rechazo a la inmiscusión, a la intromisión, a ese accionar de Estados Unidos de no considerar la igualdad soberana de los estados. Y la CELAC se pronunció a favor de esa igualdad soberana, en que
todos los estados deben considerarse igual. A eso es una línea directa contra el supremacismo proclamado por los gobernantes de Estados Unidos, incluido Biden, que dice que tienen que ser los que guíen al mundo, los policías del mundo, etcétera. Es decir, que en ese progresismo que vemos en CELAC y en la declaración, se recogen diferentes aspectos relacionados también con el orden internacional más justo, que es un elemento clave en todo el discurso que ha tenido los países progresistas en esto de las relaciones internacionales. El reconocimiento de estos gobiernos, muchos de estos gobiernos que le ganaron a los gobiernos de izquierda anteriores, han dicho aquí que esos antecedentes que acordaron aquellos gobiernos son necesarios de tener en cuenta y son válidos. Es decir, que también se produce este reconocimiento a una presión que hay de los pueblos, porque los que lucharon a favor de la Revolución Ciudadana en Ecuador siguen reorganizándose para lograr alcanzar el poder. Los que lucharon con Allende hace 30 años atrás, 40 años, están ahora los nietos y los hijos luchando juntos para llevar a cabo unos cambios sustanciales en Chile. Están los gobernantes de las fuerzas populares en Honduras para tratar de retomar el control, el poder, el pueblo. En el mismo Paraguay hay un avance de ese frente amplio que se ha creado. En Uruguay el pueblo está sintiendo el cambio del gobierno de Frente Amplio con este personaje en la calle que se puso a hacer el ridículo. El ridículo. El ridículo ahí un ridículo él y el en la cumbre, porque se quedó solo, se quedó aislado con esas declaraciones contra Cuba y contra Venezuela, que tienen un prestigio. Los pueblos respaldan mucho a ambos países. Es decir, que estamos en presencia... Y que al profesor no era un tema para esas cumbres, sí. Ese tema no estaba previsto allí. Ellos, evidentemente, por eso hicieron un papel de verdad muy lamentable. Divisionista, un papel de divisionista, sí, sí. Y los gobiernos restantes lo vieron también en esa forma. Se ratifica por todos los gobiernos que participan en esta cumbre de CELAC el considerar América Latina y el Caribe como una zona de paz, que fue un acuerdo... Profesor, y una zona libre de colonialismo y de colonias, que lo firmaron. De colonialismo también. Y de colonias. Esa zona de paz está ligado a eso precisamente. Por un lado, el abandonar las políticas colonialistas y neocolonialistas, como se han manifestado algunos países del Caribe que quieren zafarse del Commonwealth, que quieren zafarse del gobierno de Francia para tener su propia independencia y no ser semicolonias, ¿no?, de estos países europeos. Y por eso le hacen un respaldo, toda América Latina le hace un respaldo a estos países caribeños, incluido, yo dijera, Guyana, por toda la discusión que divide América Latina, producto de esa obcecada posición de resolver los problemas del Esequibo y Azola sin considerar el acuerdo de Ginebra, ¿no?, acordado con Venezuela, que es el válido para todas estas cosas. Así es. Del Esequibo. Entonces, hay un conjunto, doctor, de elementos que dan una panorámica muy favorable a los intereses de los pueblos, pero sí hay que seguir observando las acciones que está haciendo Estados Unidos, que tiene estas zonas de América Latina como las zonas antes de patio trasero, pero que ahora las ve como zonas donde ellos quieren también invertir, como mismo se manejó, ahora se manifestó en la resolución, en la solución que se le está haciendo con el diálogo en Venezuela, que ellos de cierta forma están a la expectativa para que se realicen una serie de acuerdos y ellos, Estados Unidos y sus empresas, poder invertir en Venezuela. Y Maduro ha dicho, bueno, todo en orden y respondiendo al Estado bolivariano. Así es, ¿no? Y con mucho respeto, evidentemente, la interrelación. Realmente, fíjese, usted acaba
de citar el asunto relacionado con el diálogo del gobierno revolucionario constitucional y la oposición, incluso la oposición extremista, pues. Pero inmediatamente me llegó la relación con esta cumbre. Qué oportuna la cumbre en el momento en el que se está haciendo un diálogo de esta naturaleza y un documento como este que usted ha recomendado leerlo. Igual yo lo acompaño y estoy de acuerdo. Vamos a leer este documento, esta declaración de Ciudad de México, para allí ver todos los aspectos, todos lo que tiene que ver los vértices que se tratan allí y se comprometieron los gobiernos que asistieron al evento, porque este documento, esta declaración es unánime. Entonces, de tal forma que me despertó lo que tiene que ver con eso, profesor, la coincidencia, ¿no? Y la situación entre el diálogo que estamos celebrando en Ciudad de México y también esa cumbre de CELAC allí en nuestro país hermano. Así mismo es. Hay una relación estrecha, yo dijera, porque el diálogo que se tiene entre gobierno y oposición le proporciona al gobierno bolivariano una legitimidad ante el resto de los gobiernos, sobre todo los gobiernos del Grupo de Lima, los gobiernos que están en la Alianza del Pacífico, una legitimidad ante la humanidad para que estos gobiernos se contengan en su accionar contra Venezuela, salvo este caso de Lacalle y el otro de Paraguay que Maduro los retó a hacer un debate sobre la democracia. Así es. Entre la democracia representativa de ellos y la democracia participativa y protagónica de Venezuela, que es una expresión y una realidad, porque la democracia participativa y protagónica está unida al Estado social de derecho y de justicia, porque el Estado es el que garantiza con derecho y con justicia que haya una democracia participativa y protagónica, algo que no ocurre en los países capitalistas. Pero sí, estos temas se dejaron offside para que no haya divergencias, ya el análisis interno, porque normalmente en los organismos internacionales se abstienen de tocar aspectos internos que les provoca problemas a los gobiernos, solamente se tocan aquellos aspectos que los gobiernos aceptan que se incluyan, como es el caso de las Malvinas, como es el caso de que se han expresado de Haití, el crimen que se condenó, el crimen horrendo contra Juvenal Moïse, y se plantea por parte de la CELAC que debe quedar claro esa situación en Haití, que no debe quedar impune el asesinato. Es decir, que también los gobernantes, estos 32 de 33 países, están puestos para apoyar un grupo de cosas que tiene que ver con el futuro de nuestros pueblos, doctor. Fíjese, profesor, hemos visto todo este contexto regional, internacional, mundial, global, con respecto a CEPAL y la fuerza que le imprime desde ahora una reunión de esta naturaleza, esa sexta cumbre. Visualizamos a CEPAL ahora conversando con los BRIC, por ejemplo. Creo que alguna vez como que lo hizo ya, CEPAL y BRICS. Y ahora incluso, ¿por qué no? El grupo de esto de cooperación de Shanghái que acaba de aceptar a Irán también como un grupo que tiene un potencial inmenso en el mundo. Creo que el 40% del PIB, algo de esto, inmenso, es inmenso. Y evidentemente, ahora con el mensaje de Xi Jinping, que es como una especie de relacionamiento directo con América Latina y el Caribe, directo, excluyendo a Estados Unidos, porque la única forma que pudiese hablar Xi Jinping era en la cumbre de CELAC, es porque no está Estados Unidos allí, evidentemente. Entonces, todo este contexto, ¿cómo vemos entonces la perspectiva futura? Tenemos para eso unos 4 minutos, profesor, para ir cerrando esta situación en el futuro a corto y mediano plazo. Nada más para decirlo. Sí. Bueno, en 4 minutos es complicado, pero yo creo que hay que ver primero que detrás de China viene la India, exacto, viene Rusia, viene Sudáfrica y los países
de la Organización de Cooperación en Shanghái, pero principalmente estos tres grandes, India, Rusia, Sudáfrica, porque lo que representa para África y la posibilidad que tiene de articular a través de Sudáfrica toda la CELAC con África, porque es importante. Pero Rusia es clave porque ahora acaba de ganar otra vez el partido de Putin, Rusia Unida, y junto con el Partido Comunista, los votos del Partido Comunista ruso hicieron el 70%, el 51% de Rusia Unida y casi el 20% del Partido Comunista ruso, que plantea el retorno a ser una nueva Unión Soviética y que es un clamor del pueblo ruso volver a ser una Unión Soviética, claro, con el apoyo de Putin, que también está también en esa vía. Pero el relacionamiento con América Latina va a salir más allá de los marcos de Venezuela y de Cuba, sobre todo para hacer la relación con mayor peso hacia América Latina, y que también tiene un peso importante Perú, porque Perú tiene lazos directos militares con Rusia y ahora con Castillo se van a incrementar mucho más. Por eso Rusia es uno de los candidatos de las potencias emergentes a participar en una bilateral con la CELAC. La India está interesada y está con mucho ánimo por también volcarse hacia América Latina conjuntamente con Irán, que tiene un potencial para abastecer de muchas cosas, productos de mucha calidad a países, y de cambiarlo con cuestiones también. Es decir, que el futuro que estamos viendo con estos pequeños detalles de la economía venezolana, en próximos 2 o 3 años se van a ver engrandecidos estos detalles. Y si hoy vemos que las reservas internacionales han crecido sustancialmente de Venezuela, en los próximos 2 años nos vamos a emparejar con los 32.000 millones que tuvimos y más allá, que llegamos a tener más de casi 50.000 millones, creo, en un momento determinado en el gobierno del comandante supremo, cuando no estaban estas medidas coercitivas y el bloqueo, que de un momento a otro van a eliminarse las medidas coercitivas. Así es. Bueno, profesor, de verdad, un agradecimiento por tanta experiencia, reflexiones, conocimiento y todo lo que tiene que ver con esa experiencia, profesor y doctor en seguridad de la nación, porque es necesario que nuestro pueblo conozca y maneje al dedillo estos temas. Que no termine el tema de la discusión sobre la importancia de CELAC, que es la herencia de un gran esfuerzo por parte de los comandantes Fidel, el comandante Hugo Chávez, Kirchner, el presidente Lula, Dilma, Rafael Correa, Evo Morales, todos ellos, y que se concretó al final esta organización que es absolutamente bolivariana, que es el gran contraste entre el monroísmo y bolivarianismo. Así que, profesor, usted nos acaba de dar una clase sobre este contexto tan importante, que quisiera insistir en agradecerle porque nuestro pueblo tiene a la mano unos elementos referenciales muy importantes. Muchas gracias, y sé que en la próxima, pues sabemos que no va a negarse nunca más, tanto como lo ha hecho, a participar y acompañarnos con temas tan interesantes, tan importantes, que tienen que ver con nuestra geopolítica, geoestrategia y fundamentalmente el futuro de nuestra patria en un pueblo esperanzado y ejemplo para el mundo. Muchas gracias, profesor Wong, por este acompañamiento. Y a ustedes, amigas y amigos, compatriotas, todos y todas, muchas gracias por habernos sintonizado, por habernos acompañado en este programa número 719 de Parlamento Abierto. Los invitamos para el próximo, que será la próxima semana. Mientras tanto, por favor, cuídense mucho de la COVID-19, del coronavirus. Ya sabemos tomar las medidas y adoptar las medidas correspondientes. Pero además de eso, no está de alguna forma de más decirlo, y lo decimos con mucha vehemencia. Que Dios nos los cuide, que Dios nos los proteja a todos y a todas. Será hasta la próxima.